A nuestro invitado, Paul Ruiz, psicólogo, gracias por acompañarnos una vez más acá en el Living. Gracias. Vamos a estar hablando del consumo de drogas con las enfermedades mentales. Empecemos desde lo básico. ¿Cuál es el vínculo que se da si una cosa puede desencadenar la otra? Ahí depende de la droga, depende de la patología, se pueden generar los dos movimientos. Que una droga genera una patología o que la patología estimule el consumo de drogas. Bien. Por ejemplo, el clásico ejemplo, porque es el más común y en Uruguay hay mucho de eso, es la depresión y el consumo de alcohol. ¿Tá? Eso a veces en la jerga se le dice patología dual, también se discute si existe o no, pero uno se puede encontrar mucho con eso. ¿El tema se ve agravado de repente con el consumo de algunos psicofármacos? Bueno, lo que está siempre detrás de todo esto es la teoría de la automedicación. Eso quiere decir que todos nosotros nos automedicamos de alguna forma. Y cuando uno habla de automedicación, usualmente la gente piensa que es esto de que le tomo una pastilla a alguien de la casa, algo por el estilo. Pero si yo llego a casa cansado de trabajar y me tomo una copa de vino porque no puedo dormir, también me estoy automedicando. ¿Tá? Bien. Si yo estoy ansioso y fumo 2 cigarros y me tranquilizo, me estoy automedicando. Sí, está buenísimo eso de también tener bien claro que el alcohol y el tabaco son drogas. Todas las moléculas que tienen efecto psicoactivo son consideradas drogas. Entonces, estas dos también forman parte de esto. No es solamente el grupo de los psicofármacos, la automedicación. Otras drogas también están adentro. Bien. Y a nivel medicamentos, porque hay muchas herramientas que sí son utilizadas por un profesional que Sí, te sí. recomienda, pero sí hay fármacos que se utilizan como para drogarse, no sé cómo decirlo bien. Claro, sí, sí. Pero Sí, no son uso utilizados indebido. por el lado de la salud, Claro. sino que por el entretenimiento, no sé cómo decirlo. Sí, Sí, sí. la mezcla de psicofármacos para drogarse, puntualmente Sí, es sí. así. O de hecho muchas veces se mezclan drogas, entonces se toman psicofármacos con alcohol para potenciar el efecto. Exacto. Todo lo que genere mezclar drogas nunca es algo conveniente, ¿no? Claro. Entonces ahí aparece de vuelta el capítulo de la salud mental, que es lo que nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos pasa para estar haciendo eso? Claro. Ahora, ¿ya tiene que haber una predisposición a nivel genético para que se desencadene, por ejemplo, con el consumo de alcohol o no? No. La genética tiene su peso en todo esto. Después hay factores ambientales muchos, dígase amigo, familia, oferta. Podemos hablar mucho de política también con esto, donde ahí incide mucho también todos esos factores externos que no solamente es la genética. Claro. ¿Qué pasa con la marihuana? Porque recién hablabas el tema de la depresión muy vinculado con el alcohol, Sí. para un lado y para el otro, ¿no? Sí. En realidad, si yo consumo alcohol, puedo caer en una depresión Sí, y a sí. su vez estoy depresivo y consumo alcohol. O sea, Sí. como que se da ese ida y vuelta. Con la marihuana, ¿con qué tipo de psicopatía está Usualmente relacionado? la marihuana tiene diferentes moléculas con diferentes efectos. Lo que más se busca es el efecto ansiolítico, el tranquilizante. Entonces muchas veces está asociado con la ansiedad el consumo de marihuana. Sobre todo para mí lo importante de todo este capítulo es discutir este consumo de drogas en jóvenes y adolescentes. Que es la juventud, la adolescencia es el periodo donde aumenta el consumo de drogas, ¿tá? Sobre todo en torno a los 14 años, y donde se empiezan a manifestar los primeros síntomas de alguna posible patología mental. Entonces, el consumo de alcohol, tabaco, marihuana en adolescentes siempre es un punto que nosotros como población deberíamos dedicarle especial atención. Porque por lo general, ¿en qué periodo es que se desencadenan este tipo de enfermedades mentales? Bueno, el inicio de la adolescencia podés tomarlo 12, 12. 14, ya empiezan a aparecer algunas cosas, si es que se van a manifestar. Claro. La cuestión es que el consumo de drogas sea un indicador para nosotros como consumidores o para nosotros como padres. Si nuestros hijos están consumiendo exacerbadamente algún tipo de droga, también es un indicador de que puede estar pasando algo importante. ¿Drogas como la marihuana puede despertar en jóvenes enfermedades psicológicas? No, despertar no, lo que usualmente... Porque es un tema que se habla un montón. Sí, ¿viste? se habla mucho de la cuestión de lo que son los cuadros casi que esquizofrenizantes por el Exacto. consumo de marihuana. Tienen que haber toda una predisposición previa. Hay toda una historia muy grande en todo esto que se llama personalidad premórbida, que es todo lo que pasa antes del consumo. ¿Tá? Entonces, cuando alguien fuma un porro, no es lo mismo la genética 1 que la genética 2. Exacto. Hay predisposiciones, pasan cosas, se pueden activar o no. Y ahí aparece ahorita la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que se active algo al consumir marihuana?
¿Pasa regularmente? No. ¿He tenido pacientes que les ha pasado? Sí. Sí. Hay que estar atento con eso. Claro, el tema sobre todo de enfermedades más complejas como la esquizofrenia o la bipolaridad, ese tipo de enfermedades se pueden desencadenar con el consumo de alguna droga, pero no es lo habitual. No es que porque tú consumís una droga puedes terminar en eso. Exactamente. O podría llegar a pasar. Lo que pasa con la droga es cuando tú la consumís, hablando puntualmente de esta cuestión de la esquizofrenia y la marihuana, Sí. cuando tú la consumís, la droga desencadena el síntoma. ¿Tá? Pero eso a vos ya te estaba pasando antes. Es que tú empezaste a consumir una droga Creo que puede ser... Hay una predisposición Exacto, genética para exacto. que pase eso, ¿no? Y tú ahí podés generar, no sé, alucinaciones del tipo que sea, dado por el consumo de la droga. Sí. Lo cual no quiere decir que lo generó la droga, sino que ya estaba antes. Usualmente esos cuadros tienen buen pronóstico. Claro. ¿Y qué pasa con drogas, perdón, más fuertes, por ejemplo, pasta base? Pasa que la pasta base es un problema, habría que tratarlo como otra cosa, porque no estamos hablando de drogas que uno compra en el supermercado o que tiene su mercado regulado y que el daño no es, es complejo a larga data. Vos con la pasta base es una droga que es una bomba, que es un veneno, que los efectos del sistema nervioso son complicadísimos, entonces tiene como otro tratamiento Sí. la pasta base. Y con la cocaína y el éxtasis, las pastillas, el Sí. LSD, todas esas que están muy de moda, la fiesta electrónica, que está Sí. muy asociado a ese Sí. tipo de drogas, ¿también influye ahí a nivel mental, psicológico? Mira, la cocaína seguro. Sí. La cocaína seguro. Después con el tema de las drogas sintéticas o de diseño, lo que pasa con las fiestas es que la asociación es extrema. Entonces, para muchas personas, ir a una fiesta y no consumir un tipo de drogas de ese tipo no es casi que una opción. Entonces, si van, hay que consumir. ¿Tá? La cuestión que pasa con esto es que a veces se abusa. El abuso de drogas sintéticas puede generar cuadros depresivos post-consumo. Inclusive hasta se plantea desde el punto de vista de los cuidados que si se va a consumir se mantenga un tiempo entre el consumo y el próximo consumo, porque el sistema nervioso realmente se ve Sí. afectado por eso. Claro. En el momento la pasás divino, después, ¿Y, al otro día... y con la cocaína no pasa un poco eso también? La cocaína lo que tiene es que es una droga, tiene los índices de adictividad más altos y la probabilidad de caer en la adicción es muy alta. El consumo de cocaína es uno de los principales factores que lleva a internaciones. Entonces también es como que uno tiene que pensar que cada droga tiene una función diferente, un efecto diferente en el sistema nervioso y los usuarios van a ser personas diferentes. Porque si tú tomás poblaciones de consumo de marihuana, cocaína o éxtasis, van a tener todas características diferentes. Totalmente. ¿Y los medicamentos con respecto a ese tema? Los medicamentos de abuso, decís De vos. abuso, sí, el abuso de medicamentos para... Lo que pasa con el medicamento es bien lo que charlamos, la automedicación. O sea, vos probaste una droga, te sirvió para algo y la querés seguir probando. Eso es un tema de reforzamiento positivo. Bien. Yo me sentía muy ansioso, no podía dormir, probé una benzodiazepina X, me sirvió, me dormí. Cuando no me pueda dormir, la voy a buscar de vuelta. Y ahí se genera Claro, el círculo de círculo reforzamiento donde vos vas a querer buscar siempre lo mismo. Es como cuando probás bajar una benzodiazepina con alcohol, ves mejores efectos y bueno, que la próxima vez voy a hacer lo mismo. Claro, la combinación, lo que hablábamos ahí de la combinación de ciertas drogas que también ahí no es tan lineal la cosa, Sí, sino sí. que se arman combos, Sí, ¿no? sí. Combinar nunca es algo que sea aconsejable para ningún tipo de droga, para ningún tipo de individuo. Bien. Pero bueno, la población experimenta y después nos encontramos con cosas. Bien, el alcohol entonces dijimos también es un indicador de que una persona puede estar atravesando una situación de depresión. Lo digo de repente para quien está mirando al otro lado, que pueda tener algún familiar, alguna persona cercana que consume socialmente, pero que necesita en el día a día esa copa de alcohol para poder estar bien. Sí, es más, te diré que hasta no solamente sería el día a día. Una persona que consuma regularmente alcohol, o que sea una vez por semana, en grandes volúmenes, también habría que ir a ver qué pasa. Bien. Sobre todo por el momento de la semana donde se consume. Si una persona consume... Todos los sábados. Está, todos los consumo sábados. Si estás en el contexto amigos, salidas, etcétera, hay un factor ambiental que tiene gran peso. Si estás en un contexto vos solo encerrado en tu casa, el consumo es totalmente diferente. El factor ambiental, esto es el set and setting, como Sí. se dice en la jerga, el factor ambiental determina mucho, condiciona mucho cómo se lee el consumo de una droga. Bien. Y tema de alcohol en jóvenes en Uruguay es un tema muy importante porque además es una droga, se vincula con el suicidio. Ya han hablado los índices de suicidio en jóvenes en Uruguay. Es un tema que tenemos que darle bastante atención. Y la pandemia no ayudó porque obviamente que hubo menos contacto, menos boliche, menos previa. ¿No ayudó o al contrario, el aislamiento hizo que aumentara el consumo de alcohol en No, el jóvenes? aislamiento aumentó el consumo. Sí, sí.
del alcohol, de la marihuana, de los Uno psicofármacos. piensa que podría estar más regulado porque está en su casa, pero no pasa. Lo que pasó, nosotros trabajamos mucho con eso, hicimos un par de encuestas grandes y nos encontramos con que aumentó el volumen, inclusive lo comentó, fue esto de la deslocalización, y es que antes vos manejabas un auto y no tomabas, como estabas encerrado en tu casa todo el día, tomabas más veces en diferentes momentos. Entonces, en la global se vendió más vino y se consumió más alcohol durante Bien. la pandemia. Yo te quería preguntar por el post-aislamiento, ¿no? Sí. Que es una situación que estamos viviendo hoy con Sí. los jóvenes en temporada de verano, donde salen un montón, y donde también se da ese consumo de drogas, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos esta situación? ¿Hay un mayor, al venir de un aislamiento, hay un mayor nivel de consumo? Con algunas drogas se está viendo eso, con el éxtasis, por ejemplo, lo que recién charlábamos. Sí. El éxtasis lo que pasó fue que en el 2020 el consumo se fue a pico porque no había fiesta, no había salida, no había nada. En el 2021 se vuelve a las fiestas y hace una caída, una subida, viene en B corta. Las estadísticas están mostrando eso. Sí. Y lo que está pasando, como pasó la semana pasada, es que empezaron a analizar algunas pastillas que andaban en la vuelta y se empezaron a encontrar con que tienen un montón de cosas más allá de las drogas deseadas. Entonces, como está aumentando el consumo en el contexto fiesta, se están vendiendo muchas cosas adulteradas. Bien. Entonces, Claro. ahí tenemos que tener todo cuidado con eso, sobre todo cuando se va a consumir en contexto fiesta, ¿Qué si es lo yo que- sé la calidad de lo que estoy consumiendo. Eso forma parte de la prevención. ¿Vos estás de acuerdo con eso que se había hablado en un momento cuando ocurrió algún caso en donde unos chicos fallecieron en fiestas electrónicas, de tener como stands para que se pueda analizar la pastilla y ver si es segura o no? para el consumo? Eso se hace en primer mundo y se hace en otros países que tampoco son de primer mundo, pero lo hacen, y es absolutamente recomendable desde el punto de vista de prevención. El problema que tiene esta cuestión, que podríamos discutir muchísimo, es que montar esos laboratorios tienen un costo relativamente elevado. ¿No? Son laboratorios portátiles Sí. que son químicos, ¿no? O sea, hay una infraestructura relativa que vos tenés que poder Sí, comprar porque y el mover. testeo se tiene que hacer prácticamente en el momento. En el Sí, momento, sí, no, claro. que es en el momento. Por eso. Y esta cuestión es muy interesante, es muy útil. Habría que invertir plata para que eso funcione, pero Bien. sería recomendable. Hablábamos de salud mental. ¿Alguna droga también desencadena otro tipo de enfermedades que no tengan que ver con la psiquis? Todas las drogas tienen algún tipo de efecto en el sistema, en el organismo en general. El Sí. alcohol interviene hasta en cómo se Claro, forman los huesos, ¿no? O sea, independientemente del desgaste a nivel neuronal, que ya lo sabemos que lo tiene a mediano o largo plazo, pero de repente una persona que, no sé, a partir del consumo de una droga comienza con algún problema de salud que estaba dormido en ese momento. no sé si lo pensaría por el lado de lo dormido, pero que sí puede desencadenar muchas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la marihuana, como charlábamos recién, el tema del alcohol en el sistema nervioso con el famoso síndrome de Korsakoff. Todo esto que charlábamos de las drogas sintéticas generan usualmente cuadros depresivos post-consumo. Ahí habría que explicar un poco cómo funciona la neurofisiología de esas moléculas, pero desencadenan cuadros posteriores que son complicados. Entonces, eso hay que pensarlo bastante. Claro. Y hay que invertir plata Sí. para que todo esto tenga prevención, si no, nunca va a funcionar. ¿Faltan campañas? Bueno, nosotros a la Junta Nacional de Drogas no le podemos pedir más de lo que le pedimos con lo que le damos. Sí. O sea, le podemos pedir mucho más y le damos más cosas. Cosas para hacer en temas de prevención, campañas, etcétera, hay un montón. Deberíamos generar ciertos recursos. Ahí aparece otro debate que estos días ha estado arriba de la mesa en redes sociales, que es cuánta plata le dedica el país a la salud mental. Claro. Porque en realidad Sí. es muy poco. No, y lo que pasa es que quedó como muy arriba del tapete luego de la pandemia, que la salud mental estaba absolutamente relegada Sí, sí. y fue muy necesaria la atención, ¿no? Exacto. Ahí hay que poner más recursos para trabajar en salud mental, para que hayan protocolos para todas las personas, sea público, privado, lo que sea. Y en el tema de drogas hay muchas cosas para hacer, que implican algunas invertir para hacer campañas y otra empieza por discutir políticas ya instauradas. Por ejemplo, ¿por qué 18 años es el límite para poder comprar alcohol? Si en muchos países es 21. Claro. ¿Por qué es 18? No tiene explicación biológica. Neurobiológicamente debería ser 20-21. Sí. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas que podemos hacer y mucha política para discutir. Algunas implican aumentar el gasto, otras no, pero implica generar cambios grandes. La verdad que siempre es muy interesante tenerte acá en el programa, nos dejas pensando, nos hace de alguna forma estar atentos también a nuestro entorno para pedir ayuda. También es importante eso cuando vemos a una persona de nuestro entorno que está involucrada con algún tipo de adicción o que nosotros detectamos que no es tan normal ese consumo. Está bueno acercarse a especialistas, ¿no? Porque de repente uno no tiene las herramientas necesarias para abordar a ese ser querido Claro. de la mejor manera, ¿no? Exacto. Te agradecemos por tu tiempo, Paul. A las órdenes. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Ya viene Laura Martínez a